Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les saluda su amigo, su hermano en Cristo, Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo, que se reúne en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Y hoy en esta noche vamos a tomarnos unos minutos, algo de tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero antes de ello, antes de pasar al tema, vamos a hacer primeramente una oración para encomendarnos a nuestro Dios. Vamos a orar. Alabado Señor, bendito Padre celestial, todopoderoso, creador de los cielos, creador de la tierra y de todas las cosas, oramos a ti, bendito Dios, ya que eres el principio y el fin, alfa y el omega, para darte gracias, Señor, por darnos este tiempo en el cual hemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Bendito Padre, te pedimos de todo corazón que ayudes, Padre, para que la clase salga de la mejor manera, Señor, para que también me des el entendimiento y la sabiduría para poder exponerla de la mejor manera, Señor, y que todas aquellas personas que han de escucharla puedan ser edificadas, Señor, con tus hermosas palabras. Acompáñanos, Señor, derrama bendición. Todo esto, Padre, te lo suplico en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos entonces a comenzar con el estudio de esta noche. Y para ello quiero que vayamos ahí en sus Biblias, hermanos, primeramente a leer este versículo de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 28 y en el versículo 19. Vamos a ver aquí eh, acerca de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Y dice así de la siguiente manera, Mateo 28, versículo 19, Jesús dice de la siguiente forma: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, como pueden ver, hoy hemos seleccionado la palabra bautizándolos aquí en color rojo, hermanos, porque pues eso es algo muy importante que nuestro Señor Cristo Jesús pues dejó a sus apóstoles. Por medio de este pasaje podemos darnos cuenta que para poder ser un discípulo de Jesús hay que ser bautizados. Entonces, de este versículo quiero que partamos para el inicio de la clase que vamos a estar estudiando en esta noche, hermanos, la cual lleva por título el bautismo. Hoy vamos a estar estudiando este tema, el cual pues es de muchísima importancia, amados hermanos y amigos, el bautismo. Y pues en esta clase vamos a estar viendo pues qué significa el bautismo, vamos a ver cuáles son los propósitos o para qué sirve el bautismo, quién puede ser bautizado, porque pues hoy en día tristemente hay mucha confusión en cuanto al bautismo. Entonces, por ello, la importancia de esta clase. Y si alguna persona escucha este estudio, ¿verdad? También puede darse cuenta si el bautismo que ha recibido es o no bíblico. Entonces, vamos a pasar a nuestro estudio. Primeramente, vamos a ver qué es el bautismo. Y aquí miramos que la palabra bautismo es una palabra que proviene del griego baptisma, la cual consiste en el proceso de inmersión o
sumersión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el bautismo, ¿verdad? O aquella persona que desee o que quiera ser bautizada, pues tiene que ser completamente sumergida. Tiene que ser completamente, todo el cuerpo debe de ser sumergido para poder ser un bautismo. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos y amigos, que hoy en día, ¿verdad? Miramos pues, en muchos lugares, ¿verdad? Donde se dice que el bautismo pues es rociar agua en la cabecita de un bebé, pero pues ese no es un bautismo. ¿Por qué? Porque pues aquí como nos lo dice de acuerdo al diccionario Vine, ¿verdad? Que el bautismo pues es una palabra griega, baptisma, y que consiste en el proceso de inmersión o sumersión. Es decir, que la persona debe de ser sumergida completamente y no solamente rociada, porque si hablamos de un rociamiento, pues eso ya es otra palabra, eso ya no es un bautismo, eso ya es un rociamiento. Entonces, que nos quede primeramente claro que para que una persona pues sea bien bautizada, pues hay que ver, o si usted, amigo o hermano, pues ya fue bautizado, pues hay que ver que ver primeramente, pues ese bautismo que recibieron haya sido sumergido completamente. No puede quedar un pie fuera del agua, no puede quedar una mano, sino que debe de ser el cuerpo completamente sumergido. El bautismo, hermanos, también es una sepultura. Y vamos a leer aquí estos dos pasajes. Primeramente, Colosenses capítulo 2 versículo 12, que dice de la siguiente manera: sepultados en el bautismo, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, este pasaje, hermanos y amigos, nos muestra que nosotros, o aquellas personas que hemos sido bautizadas, hemos sido sepultados con nuestro Señor a través del bautismo. Y está claro que cuando hablamos de una sepultura, o cuando hablamos por ejemplo, de una persona que es sepultada, pues no, para que la persona esté sepultada, no es suficiente con que le avienten solamente un puñito de tierra. Eso es algo ilógico, ¿no? La sepultura, cuando hablamos de que sepultan a un cuerpo, una persona que ya ha fallecido, pues lo que hacen es sepultarla, pero lo hacen completamente. Es decir, que le avientan pues la suficiente tierra para que se considere como una sepultura. Entonces, lo mismo va a pasar con el bautismo. La persona que vaya a ser sumergida, pues tiene que estar sepultada, es decir, cubierta totalmente para poder ser bautizada. Entonces, es algo importante que debemos de entender, ¿verdad? Que el bautismo, pues es una sepultura. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nuevamente podemos ver en este versículo que nos dice que nosotros hemos sido sepultados. Ahí está la palabra sepultados, juntamente con Cristo, con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Entonces, esto es algo que esperemos nos quede muy claro, que nos quede grabado, ¿verdad? Que el bautismo, pues es una sepultura. Y como tal, ¿no? Para poder ser bautizados, pues debemos de ser totalmente
sumergidos para que se pueda considerar un bautismo. Ahora, algo importante también, hermanos y amigos, que el bautismo, pues es necesario también que sea en agua. Y por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista, cuando él se dedicaba, o cuando él estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, el versículo o la cita es el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, ¿no? Ahí es donde nos faltó aquí anotar el versículo, pero es Juan capítulo 3, versículo 23. Dice ahí de la siguiente manera, la palabra de Dios, dice Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo para que una persona pueda ser bautizada, pues va a ser necesario tener agua suficiente. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser sumergida completamente. De lo contrario, pues no se va a poder, no va a ser fácil poder bautizar a alguien si no hay suficiente agua. Entonces, es algo en lo que debemos de poner atención, ¿verdad? Que para que una persona sea bautizada, pues debe de ser en agua y que también pues debe de ser suficiente agua de tal forma que la persona que va a ser bautizada pues pueda sumergirse completamente. Tenemos también aquí el ejemplo cuando Felipe bautiza al eunuco, ¿no? Nos menciona ahí la misma escritura que llega un momento en el que el etíope o el eunuco, ¿verdad? Le dice a Felipe, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esto es algo muy importante, hermanos, porque si el bautismo fuera a través del rociamiento, pues ¿por qué el etíope iba a esperarse hasta encontrar un lugar donde hubiera agua? ¿No? Entonces, lo que hubiera hecho Felipe, ¿verdad? Únicamente hubiera agarrado, no sé, poquita agua y se la hubiera aventado en la cabeza, hubiera sido bautizado, pero no es así. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda ser bautizada, pues se va a necesitar de mucha agua, como vemos aquí con Juan el Bautista. Para que él pudiera bautizar a todas aquellas personas, pues necesitó un lugar donde hubiese mucha agua. Entonces, eso es algo importante y que también debe de quedarnos claro, hermanos, que el bautismo pues debe de ser en agua. No puede ser un bautismo en otro líquido que no sea el agua, hermanos. Ahora, ¿cuántos bautismos el día de hoy están vigentes? Y aquí les pongo esta pregunta, hermanos, sobre cuántos hay vigentes, porque bien sabemos que allí en la palabra de Dios nos marca distintos bautismos, ¿no? Como por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Entonces, son una variedad de bautismos los que encontramos aquí en la palabra de Dios, pero que nos quede a nosotros claro que el único bautismo, o que hay hoy en día, hay un solo bautismo. Y aquí, Efesios capítulo 4, versículo 5 nos lo aclara el apóstol Pablo cuando dice un Señor, una fe, un bautismo. Entonces podemos ver a través de las sagradas escrituras que hoy en día existe, hoy en día está vigente únicamente un solo bautismo. No hay más bautismo, sino solamente uno. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Luego llegan a visitarnos, llegan a preguntarnos, oye, yo ya fui bautizado, ¿puedo volver a bautizarme otra vez? Entonces, recuerden que no puede una persona bautizarse otra vez. ¿Por qué? Porque solamente
hay un bautismo. Entonces, lo que tendríamos que analizar, que ver, que estudiar, es si el bautismo que recibió esa persona, pues fue un bautismo bíblico o si fue un bautismo antibíblico. ¿Por qué? Porque según Pablo, según la Escritura, únicamente hay un solo bautismo. Entonces, solamente podemos ser bautizados por una ocasión. Entonces, algo muy importante. Ahora bien, para qué nos sirve el bautismo o cuál es el propósito del bautismo? ¿Por qué las personas tenemos que ser bautizadas? Y vamos a ver aquí una serie de propósitos que tiene el bautismo y primeramente hay que saber, hay que entender que el bautismo nos sirve primeramente para nacer de nuevo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice allí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en estos versículos vemos que un propósito del bautismo es que nos va a ayudar a nacer de nuevos, nos va a ayudar a ser nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí vemos cómo llega este hombre Nicodemo, ¿verdad? Queriendo saber qué puede hacer él para poder entrar en el reino de Dios. Y entonces vemos que Jesús, ¿verdad? Primeramente le aclara a Nicodemo, quien era un principal entre los judíos. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, vemos cómo aquí Nicodemo, ¿verdad? Toma esas palabras de Jesús de una manera carnal y de una manera humana, ¿verdad? Porque pues él toma como algo literal, ¿verdad? Lo que dijo Jesús. ¿Y qué le responde él a Jesús? Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? O sea, la idea de Nicodemo, podemos ver que él llegó o le atravesó por su mente el volver a entrar al vientre de su madre. Entonces, por eso dice aquí la escritura, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, esto nos corrobora, esto nos muestra cómo Nicodemo, ¿verdad? Estaba tomando de una manera equívoca las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 5, Jesús le deja claro bien a Nicodemo lo que quiso decir con esas palabras. Y vean que en el versículo 5 Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, o sea, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta, hermanos y amigos, que nuestro Señor Jesús lo que está haciendo referencia
es al bautismo, a nacer del agua, esa resurrección que tenemos una vez somos o salimos del agua cuando estamos siendo bautizados. Entonces, el bautismo, pues es algo que nos va a servir a cada uno de nosotros para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas delante de los ojos de Dios. Entonces, un propósito que el bautismo tiene, pues es que nos ayuda a nacer de nuevo. Vamos aquí con otros propósitos del bautismo, el cual también nos sirve para el perdón de nuestros pecados. Y tengo aquí este versículo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 38, ¿verdad? Pero antes es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que antes de que Pedro les dijera estas palabras a aquellas personas, a aquellos oyentes, a aquellos judíos, ¿verdad? Pedro primeramente empieza a predicarles, ¿no? En el día del Pentecostés. Pedro les empieza a hablar del Evangelio, les empieza a hablar de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro les hace ver a estas personas que ellos habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo de Hechos, capítulo 2, en el versículo 36, Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Pedro, podemos ver que aquí les hace que se sientan culpables, les toca el corazón con esta predicación, con estas palabras que el Espíritu Santo le estaba dando al apóstol Pedro. Entonces, cuando Pedro les dice a ellos que aquel al que habían ellos crucificado era el Cristo, vean la reacción de los judíos, es ahí en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces podemos ver que cuando Pedro les dice eso, en ellos hay un arrepentimiento, en ellos hay una aflicción, se sienten culpables, se sienten tristes por lo que han hecho, han matado al Señor, han matado al Cristo, han matado al Mesías. Entonces, cuando escuchan estas palabras del apóstol Pedro, pues ellos se arrepienten, sienten algo en su corazón, de tal forma que preguntan a Pedro, Pedro, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, en el versículo 38, vean lo que le dice el apóstol Pedro. Dice ahí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vean cómo efectivamente el bautismo, además de ayudarnos a nacer de nuevo, pues vemos que en el bautismo también son perdonados los pecados, hermanos. También el Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nos perdona todas las iniquidades que hayamos cometido si nosotros nos arrepentimos primeramente de corazón y después somos bautizados. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Vean cómo pues el Señor perdonó incluso a aquellos que en ese momento se bautizaron. Vamos a ver más adelante que fueron alrededor de 3,000 personas las que se bautizan, las que obedecen el Evangelio. Entonces, qué maravilla, qué gran privilegio, qué gran dicha, qué gran satisfacción saber que al ser nosotros sumergidos, al ser bautizados, vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí ya no va a importar si yo robé, si yo maté, si yo adulteré, si forniqué o si fui de lo peor. Entonces, si yo me arrepiento de corazón y llego a las aguas del bautismo, vemos aquí que entonces yo puedo alcanzar el perdón de mis pecados.
Y podemos darnos cuenta aquí también de otro propósito del bautismo en este mismo versículo. Dice allí las últimas palabras: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo también que nos debe de llenar de gozo, algo que nos debe de llenar de alegría, de felicidad, que ahora Dios va a estar en nosotros, que ahora vamos a estar revestidos de Cristo, como dice Gálatas 3:27, ¿no? Los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Entonces, ahora Cristo está en nosotros, ahora ya no es como los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora el Señor está en todos lados, ahora el Señor está con nosotros donde quiera que estemos. Entonces vamos a recibir ese don, ese poder del Espíritu Santo al momento de también ser bautizados. Entonces, qué gran alivio y qué gran gozo, qué grande se siente que saber, ¿verdad? Que el bautismo pues nos puede ayudar para perdón de los pecados y para poder recibir el don del Espíritu Santo. Otra cosa, hermanos, que vemos aquí, ¿verdad? Que es similar, es acerca del lavamiento de los pecados. Es algo que el bautismo también nos ayuda, algo que el bautismo también nos va, en lo cual también nos va a beneficiar. Y dice allí, en Hechos, en el capítulo 22 y en el versículo 16, nos dice ahí de la siguiente manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Entonces, invocando su nombre. Entonces, aquí nuevamente, hermanos, vemos la conversión a Cristo del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo, ¿verdad?, se encuentra al Señor en esa persecución que estaba haciendo a la iglesia. Entonces el Señor le dice a Pablo: ¿qué tienes contra mí? Yo soy aquel a quien tú persigues. Entonces, Pablo dice la palabra, ¿verdad?, que en ese momento queda ciego, pierde la vista. Entonces el Señor le da instrucciones de ir a ver al profeta Ananías. Entonces Pablo va con Ananías. Ananías, ¿verdad?, le ayuda a que recobre la vista y le dice a Ananías, ¿no? ¿Por qué te detienes? Le dice el profeta, ¿no? O sea, levántate, bautízate, y vea lo que dice allí: y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí, hermanos, confirmamos, corroboramos cómo el bautismo, pues, es algo de gran beneficio para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos limpios ante los ojos de Dios, ahora hemos sido purificados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados de todas aquellas iniquidades que nuestra vida antigua, en nuestro viejo hombre, habíamos llegado a vivir. Bueno, pues ahora en el bautismo, hermanos, tenemos ese lavamiento. Entonces, el bautismo, hermanos, nos sirve para nacer de nuevo, nos sirve para el perdón de los pecados, nos sirve para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a ver que el bautismo también nos sirve para poder ser añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos aquí estos versículos en Hechos, capítulo 2 versículo 41. Recuerden que aquí sigue el contexto, ¿verdad?, de lo que estábamos ahorita comentando desde Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el primer sermón, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Entonces, recuerden que en Hechos 2:38, ¿verdad?, que es lo que vimos, que Pedro les dice que se arrepientan, que se bauticen para el perdón de sus pecados. Entonces, cuando Pedro le da estas palabras a aquellas personas, pues vean el gran fruto que hubo ese día. Vean qué maravilloso es el Señor. Vean el crecimiento que se dio en aquel día del Pentecostés, cuando Pedro les predica a ellos. Dice allí en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vean, hermanos, dice allí: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria
a Dios, hermanos. Qué noticia tan maravillosa, qué noticia tan bonita, tan especial podemos ver en este versículo que Pedro, imaginen, qué bonito, ¿verdad? Que hoy en día fuera así. Entonces, muchas veces llegamos a preguntar cómo le hizo Pedro, ¿verdad? Para que con un sermón pues haya logrado que con la ayuda de Dios, claro, que muchas personas o 3,000 personas hayan decidido obedecer el Evangelio. Entonces, ese día, hermanos, gracias al Señor y para su gloria y honra, vemos que cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, 3,000 personas toman esa decisión de ser bautizadas, hermanos. Pero aquí podemos ver, hermanos, en este mismo versículo, y podemos hacernos una pregunta, porque al final del versículo dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, podemos llegar a preguntarnos, ¿a dónde se añadieron esas personas? Podemos pensar, ok, fueron bautizadas, pero el Señor, ¿a dónde las añade? Bueno, vamos a leer en el versículo 47 de Hechos, capítulo 2. Dice ahí la Sagrada Escritura, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí nos está corroborando, hermanos, Lucas, quien fue el escritor del libro de los Hechos, siendo él, recuerden, inspirado por Dios, dice Lucas, que el Señor añadía, ¿a quiénes añadía el Señor? Aquellos 3,000 que fueron bautizados, aquellas personas que estaban bautizándose, el Señor los añadía ¿a dónde? A la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, amigos, podemos ver, podemos entender que el bautismo pues, sigue siendo una gran bendición, hermanos. Sigue siendo, hermanos, el bautismo algo maravilloso. Encontramos no solamente una bendición, encontramos muchas bendiciones, hermanos, al momento de tomar esa decisión tan maravillosa, tan especial, al tomar esa decisión más importante en nuestras vidas, la cual para mí ha sido el llegar a la obediencia al Evangelio. Entonces, vean que cuando una persona es sumergida, cuando una persona es bautizada, tiene ese privilegio de formar ahora parte del cuerpo de Cristo. Tiene ese privilegio de ser añadido, de ser añadida a la iglesia del Señor. Entonces, qué gran alivio saber que estamos en esa iglesia de Cristo, en esa iglesia que nuestro Señor ha fundado. Entonces, aquí estamos mirando estos beneficios que tiene el bautismo. Recuerden que nos ayuda a nacer de nuevo, nos ayuda para el perdón de los pecados, nos lava nuestros pecados, nos añade a la iglesia, hermanos, y vamos a ver que el bautismo, hermanos, también sirve para salvación, hermanos. Así es. Aunque muchas doctrinas falsas, aunque muchas denominaciones hoy en día digan lo contrario, pues vemos que al hacerlo contradicen lo que enseña la Biblia, porque la Biblia, hermanos, con estos pasajes que vamos a leer, pues yo creo que son bastante claros, son bastante eficientes, son contundentes, hermanos. No hay cómo refutar estos versículos. ¿Por qué? Porque están tan claros que vamos a verlo aquí, primeramente en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 21, para darnos cuenta que el bautismo salva, hermanos. Y dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, vean que ahí tiene la letra S no dice no salva, sino que dice nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros negar esto? ¿Cómo puede haber personas que digan que el bautismo no salva? ¿Cómo puede haber personas que engañen a la gente?
diciendo que cree en el Señor y ya eres salvo. Esa es una mentira, eso es una falsa doctrina, porque aquí vemos a través de las Sagradas Escrituras que el bautismo nos puede traer la salvación. Entonces, eso es algo que está escrito, hermanos. Escrito está. Entonces, ¿cómo negarlo, hermanos? ¿Cómo negarlo? No puedo yo arrancar una hoja, esa hoja de la Biblia para quitar ese versículo. No puedo hacerlo. Porque recuerden que Apocalipsis 22:18 nos dice, ¿no? Hay de aquel que le quite o hay de aquel que le añade. Entonces tenemos que sujetarnos a lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que el bautismo hoy en día nos salva, hermanos. Y si queda alguna duda, pues aquí está el otro versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15 al versículo 16. Dice allí la escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y vean aquí está, el que crea y el que sea bautizado, según la Biblia, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si yo les hago esta pregunta, ¿quién es el que va a ser salvo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿El que creyere nada más? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Lo que tendríamos que responder es, el que va a ser salvo es aquel que crea y aquel que se bautice. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. No dice solamente creer, sino también dice el que fuere bautizado. Teniendo en cuenta, hermanos, recordando que la palabra bautismo no es rociar. La palabra bautismo es sumergir o inmersión. Entonces, el que crea y el que sea sumergido en agua, obviamente, ese es el que va a ser salvo. Ahora, el que no haga esto, el que no crea, el que no se bautice, ¿qué va a hacer? Condenado. Entonces, aquí está nuevamente demostrado con las escrituras, con la palabra de Dios, que el bautismo nos sirve para salvación. Ahora, hermanos, vamos a pasar con esta pregunta. ¿Quién puede ser bautizado, hermanos? Es una muy buena pregunta, es una pregunta importante, una pregunta que pues es buena, ¿verdad? Para llegar a hacerla, para llegar a entenderla. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Podrá ser bautizado un bebé? ¿Podrá un niño de 2 años ser bautizado? ¿Podrá un niño de 5 años ser bautizado? Entonces, vamos a responder esta pregunta con la palabra de Dios. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden recibir el bautismo? Entonces, dice aquí la Biblia, ¿no? Bueno, primeramente vemos que quienes pueden recibir el bautismo van a ser todas aquellas personas que crean el Evangelio. Entonces, aquí tenemos Hechos capítulo 8, versículo 12, que dice, pero cuando creyeron a Felipe, ojo, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, aquí podemos ver cosas importantes, hermanos y amigos. Primeramente, Felipe les estaba anunciando el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Las personas que escuchaban la palabra de Felipe, ¿no? Las personas que escuchaban el Evangelio, dice allí, creyeron a Felipe. Entonces, vean, ¿cómo para poder ser bautizado hay que escuchar el Evangelio primeramente? Hay que escucharlo, hay que oírlo y posteriormente hay que creerlo, según aquí dice el versículo. Y vean, cuando ellos creían a Felipe, cuando ellos creían en el Evangelio, ¿verdad? Y ya después pasaban a obedecerlo. ¿Por qué? Porque eran bautizados
hombres y mujeres, según Hechos capítulo 8, versículo 12. Ahora pregúntese usted, hermano y amigo, ¿puede un bebé creer el evangelio? ¿Podrá un bebé escuchar el evangelio? ¿Podrá un bebé tener esa fe que se necesita en el evangelio para poder ser bautizado? Obviamente la respuesta es no. Entonces, un bebé pues no puede ser bautizado. ¿Quién más, hermanos, puede recibir el bautismo? Todas aquellas personas que confiesen a Jesús como su Señor, aquellas personas que confiesen a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahí vamos a leer Hechos 8, capítulo 36 al 38, perdón, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, recuerden que aquí estaba dialogando Felipe con el etíope, con aquel que iba en su carro, ¿no? Aquel que iba leyendo al profeta Isaías. Nos dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Que se acerca Felipe a él y que comenzando desde Isaías 53, de allí Felipe empieza a anunciarle el evangelio. Entonces, también es importante saber que antes de que esta persona o este etíope haya sido bautizado, primeramente Felipe cumplió con anunciarle el evangelio. Entonces, primero tuvo que escuchar el evangelio el etíope para después tomar la decisión de querer ser bautizado. Entonces, vean, dice aquí la palabra, versículo 36, que llegan a cierta agua. Entonces, el eunuco, ¿verdad? Le pregunta aquí a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, Felipe aquí le va a dar, le va a poner una condición, le va a poner, algo que él tiene que hacer si verdaderamente quiere ser bautizado. Y le dice Felipe, ¿no? Dice, y respondiendo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí está, hermanos. Aquí podemos ver a través de esta historia, a través de este acontecimiento, ¿verdad? Que para poder nosotros recibir el bautismo, hay que creer de todo corazón. Recuerden, hay que creer, hay que oír, hay que creer, hermanos, hay que creer. Y también vemos aquí, hay que confesar a nuestro Señor. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y vean qué dice Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿podrá un bebé confesar a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Podrá un bebé creer que Jesús es el Hijo de Dios? Pues nuevamente, hermanos, la respuesta es un rotundo no. Entonces, un bebé no es alguien apto para ser bautizado. Y por último, hermanos, veamos que también para que una persona pueda ser bautizada, pues también tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Y volvemos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, según Pedro, hermanos, ¿quién es apto para ser bautizado? Dice Pedro, aquel que se arrepienta y después, ahora sí se bautice. Entonces, ¿qué vemos primero, hermanos? ¿El bautismo o el arrepentimiento? Está claro que el arrepentimiento. Entonces, no puede una persona ser bautizada sin antes haberse arrepentido
de sus pecados. No puede pasar eso, hermanos, no puede suceder. Por eso sabemos bien que el plan de salvación es el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar a Jesús y el ser bautizados. Porque recuerden, el bautismo, si no se escucha el Evangelio, antes no va a servir. El bautismo, si no se cree en el Evangelio, no va a servir. El bautismo, si antes no hay un arrepentimiento, no va a servir. El bautismo, si no hay una confesión a Jesús como Señor, si no hay una confesión a Jesús como el Hijo de Dios, no va a poder servir, hermanos. Entonces, tiene que haber una mezcla de todas estas cosas para que el bautismo pueda efectuarse de manera bíblica, para que el bautismo pueda ser aquel que manda nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere para que alguien sea bautizado, pues que ese candidato a hacerlo, pues esté verdaderamente arrepentido de corazón, así como lo estuvieron estos judíos a los que Pedro les dijo estas palabras. Entonces, para poder ser bautizados, recuerden, hay que creer, hay que oír, hay que confesar a Jesús como Señor y hay que estar también arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de las cosas malas, arrepentidos de todos aquellos pecados que llegamos a cometer en nuestra vida. Entonces, hermanos, como conclusión, hermanos, ya para terminar, me gustaría finalizar con este versículo que estuvimos leyendo a lo largo de este estudio, Primera de Pedro 3:21, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, hermanos, espero que este tema haya sido de edificación. Espero que el tema haya sido entendible, que haya sido fácil de entender, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios. Saludos a todos, hermanos, que pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes.